Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar un tema de entrevista de la materia de Psicología del Deporte a cargo del profesor Ricardo Ramírez, con mis compañeros Alonso Rocha, Diego Hernández, Brandon Torres, Alexis López y su servidora Reina Xochitl Aguirre Fajardo. Comenzamos. Bien, bueno, primeramente yo soy Brandon, creo que pues mi nombre en la pantallita lo voy a decir, pero de todos modos, por si las dudas. Y quisiera iniciar con la primera pregunta que es, si me podrías decir tu nombre completo, aunque ya sabemos que una de la parte es Humberto, así que adelante. Hola, mi nombre completo es Humberto Aguirre Fajardo. Tengo 23 años. Este, um, Ok, ¿cuál es tu fecha de nacimiento? Nací el 2 de agosto de 1997. Ok, 2 de agosto del 97. Lo voy a tener guardado. Bien, ok. Entonces quisiera seguir con la siguiente pregunta que quisiera saber cómo te definirías en 3 palabras. Um, Diría que honesto, persistente y curioso. Bien, me gustaron tus palabras. Por qué elegiste esas palabras? Porque son las del día a día. Uno necesita ser muy persistente, uno necesita ser muy, muy curioso al aprender nuevas cosas y honesto, pues lo que siempre te dicen tus papás, ¿no? Muy bien, ok. ¿Qué disciplina, qué deporte, en qué deporte te desempeñas? ¿Cuál es tu especialidad? Cuéntanos. Yo practico la disciplina de badminton. Es un deporte de raqueta. Es un gallito, le llaman. Tiene un corcho con plumas. Es de hecho el deporte más rápido del mundo. Es bastante rápido el juego. Ok, eso sí es nuevo, no sabía que era tan rápido. Este, no tengo mucha relación con el badminton, lo conozco, sé cómo se juega, sé lo que son, pero no lo conozco del todo bien, entonces esto es nuevo para mí, me gustó el dato. ¿A qué edad comenzaste a entrenar, a practicar para, no sé, para una competencia o algún torneo o algo? Yo empecé a entrenar a los 12 años. Empecé a entrenar. Ok, bastante, pues estaba chiquita. Sí, sí, estaba algo pequeño. Y bueno, vamos a seguir. Te iba a hacer otra pregunta, pero mejor no, no voy a contener. Este, quién es o quién fue tu entrenador o qué entrenadores has tenido? Mi primer entrenador fue Jonathan Morales. Estuve entrenando con él por 6 años en México. Después de esos 6 años, entrené por un año con un entrenador de Filipinas que se llama Malvin Alcalá. Después de ese entrenador estuve un periodo sin entrenador y después tuve un entrenador indonés, Alim Harianto, y a un entrenador vietnamita que todavía me siguen entrenando ellos dos, Tommy Ho. Ok, vale, qué padre, tienes bastante variadas las nacionalidades de tus entrenadores. Debe ser bastante interesante la manera en la que imparten tus entrenamientos. Me imagino que cada quien ha de tener su estilo. Eh, Ok, cuéntanos una o la mejor experiencia que has tenido practicando badminton. Pues yo creo que la mejor experiencia que he tenido en todos estos años practicando, yo digo que es el poder conocer a mucha gente diferente, el simple hecho de conocer a tanta gente con diferente cultura, diferentes métodos de enseñanza, como tú dijiste, los entrenadores, pero más que nada
el conocer a muchísima gente de diferentes países, el visitar otros países y ver que las cosas no son iguales allá, que dicen cosas diferentes, que muchísimas cosas muy, muy diferentes que hay en México y no hay en otras partes. Tu micrófono está apagado. Sí, lo primero que, sí, sorry. Lo primero que como que se me prendió un poco fue como, qué diferente han de ser sus entrenamientos, ¿no? O las experiencias que ha tenido entrenando. Y tengo una pregunta más. ¿Tú en un futuro te ves o te gustaría preparar o ser entrenador de esta disciplina que tú practicas? O sea, convertirte, vaya, en uno como de tus coaches. Pues actualmente soy entrenador del club en donde estoy. Llevo 3 años impartiendo el deporte en este club y también sigo entrenando. Tengo con mis sesiones de entrenamiento, pero igual no son igual mis sesiones como antes, pero ahorita estoy impartiendo, como quien dice, el deporte en ese aspecto. Ok, entonces ya estás desempeñándote como, vaya, como un Sí, entrenador de... Ok, muy sí, bien. ya 3 años ahorita. Un gran avance. Bueno, entonces ahorita creo que sigue mi compañero Rocha, me parece. Va a continuar con más preguntas. Gracias. Muchas gracias, Brandon. Gracias a ti. ¿Qué tal, Humberto? Aquí Alonso. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Alonso? Placer. Bien, continúo con unas preguntas un poco más del ámbito deportivo, más que personal. La primera es, ¿qué evento deportivo ha sido el que más te ha marcado? Evento deportivo, yo diría que una Olimpiada Nacional que jugué en el 2014. Creo que esa Olimpiada me marcó bastante en muchos aspectos. Intento. Muy bien. ¿Cómo fue tu primer medalla o reconocimiento y cómo te sentiste al respecto? Pues mi primera medalla fue en un municipal. El deporte no es muy famoso, entonces fue como 3 partidos nada más. Pues me sentí satisfecho porque entrenaba bastante y me sentí feliz y con muchas ganas de jugar el siguiente torneo. Un logro para iniciar, ¿no? Algo comunitario. Sí, algo sintió bien. Sí, siempre. Las victorias, ¿no? Sí. Reconocimiento. Muy bien. ¿Cuál es tu habilidad, tu mejor habilidad en tu deporte específicamente? Yo diría que fuerza y agresividad son unas de mis habilidades. Muy bien. ¿Cuál consideras que es tu mayor logro deportivamente hablando, pero más allá de las competencias? Más allá de las competencias, yo veo que de los logros más grandes, yo lo veo más como en sí el deporte. El deporte siento yo que te da una estructura en tu vida, te da unas bases que son muy importantes, te deja lleno de metas, de, de muchas experiencias, de ganas de querer más, porque así es el deporte siempre quieres más y más y más y no estás satisfecho y, y se requiere demasiada disciplina para hacer un deporte de alto nivel. Entonces, yo creo que todo eso es muy importante en la vida, ya que teniendo todas esas bases, pues se siente muy bien el llevar tu día a día con todo eso. Fortaleza personal, ¿no? Un Sí, sí. estructuramiento más fuerte. Muy bien. ¿Cuál crees, pues como todo deportista, no hay victorias y hay derrotas? ¿Cuál crees que ha sido tu peor derrota?
como te venía diciendo, esa Olimpiada del 2014, yo no miro los torneos como si fueran el último que voy a jugar o me siento muy mal porque perdí o cosas así, pero yo creo que ese torneo fue uno de los que sentí bastante dolor, como quien dice. Tristeza, decepción, varias cosas. Sí, pues a veces toca, ¿no? No Sí, siempre sí, se puede ganar. no, no siempre. Ok, ¿has sufrido lesiones? Sí, sí he sufrido lesiones. Um, en el pie hace como un año y medio, creo que me fracturé el hueso del pie, hueso sesamoideo. Tiene como forma de un frijol, pero es un poquitito más grande. Se fracturó a la mitad. Eh, Simplemente fue por el impacto, le estuve dando demasiado impacto y hay una capa alrededor del hueso, del sistema óseo, no sé cómo se diga eso, pero, esa capa pues sí es algo complicado que se rompa y pues sobrepasé esa capa y le di demasiado impacto al pie hasta que se fracturó el hueso ese. No es muy común que se fracture ese hueso. Entonces sí, tuvo que haber sido un exceso, ¿no? De esfuerzo. Sí, sí. Muchísimo. Ok. ¿Qué es a lo que tú podrías llamar tu punto débil? Mi punto débil. Yo podría decir que mis emociones. Puedo decir que mm, no controlo tanto mis emociones. Puedo tener un torneo muy, muy bueno, puedo tener un partido buenísimo y hay veces que en torneos, a veces tu mente no está ahí y dices, wow, a veces es cuando te cala más, ¿no? Porque dices, o tengo el potencial, ya estoy aquí y a veces tu mente simplemente no está ahí y no estás concentrado y te dejas llevar por las emociones y simplemente no se da el resultado que esperabas. Como el torneo que te estaba explicando esa vez. Aunque esa vez fue un poco más diferente. No fue tanto en sí lo que fue en el torneo ni en el partido. Simplemente fue un poco más afuera de lo que fue el partido. Ese maldito 2014. No, estuvo bien. Un poco más personal, ¿no? No tanto Sí, deportivo. sí, sí, fue un poco más así. Bien, y ya para darle continuidad ahorita a mi compañero, por mi parte, la última pregunta es, ¿cuál es el partido o competencia del que te podrías arrepentir por haber tomado una mala decisión o cualquier experiencia frustrante? Cualquier experiencia frustrante. Yo diría que um, una experiencia frustrante fue, pues, precisamente en ese torneo. Fue muy frustrante, fue demasiado frustrante. Jamás me había sentido así, jamás fue como y el torneo anterior a ese había jugado muy, muy bien. Y iba rankeado 3 hacia la Olimpiada Nacional y dije, no, pues voy bien y todo, pero simplemente fue demasiada presión. Sentí que fue demasiada presión. No tenía nada que perder en el clasificatorio y jugué demasiado a gusto. Y al, al demostrar que sí podía hacerlo, sientes toda la gente como, pues, empieza a decirte, no, que esto, que haces esto otro, que te empiezan a apoyar un poco más, pero al mismo tiempo esperan algo a cambio en el centro de alto rendimiento, ¿no? Que vamos a hacer esto para ti, y así y sientes que están esperando bastante por ti. Y porque ese año, pues era un año, como quien dice, no tan fuerte para mí, era el menor en la categoría. Era menor en la categoría, pero el torneo anterior a ese había jugado bastante bien, entonces se esperaba algo bueno en ese torneo.
Sí, se dejó la vara alta, ibas con confianza, la gente te apoyaba y esperaban mucho de ti, ¿no? Y muchas veces no nos dejan cometer errores como deportistas. Sí, a veces así pasa. Y uno dice, bueno, ya antes pensaba de esa manera, ¿no? Ahorita, en ese entonces me calaba muchísimo el pensarlo. Ahorita, pues, ya fue hace muchísimos años, entonces es como de, en ese entonces sí me caló bastante. Ahorita lo pienso y digo, era solo un torneo, era como de, ¿qué te van a hacer si pierdes, no? Es como de, da igual, ¿no? Una pérdida más, otra no, pero en toda mi trayectoria yo creo que tal vez esa vez fue una de las que más me caló. Muy bien, pues gracias por contestar las preguntas y pues le doy continuidad a mi compañero. Un gusto conocerte. Hola, hola, de vuelta yo. Hola, hola, hola. Bastante interesante lo que nos cuentas sobre tus experiencias positivas y negativas en este deporte. Ahorita vamos a dejar eso un poquito más de lado y nos vamos a enfocar en preguntas sobre tu entrenamiento, empezando por que nos expliques o nos cuentes sobre tu horario de entrenamiento, por favor. Es, pues horarios de entrenamiento han variado muchísimo desde que empecé a jugar. Mis primeros 3 años, empecé a entrenar 3 horas al día. Claro que pues hacíamos mucho extra. Me quedaba con mi entrenador muchísimo más tiempo, como otras 2 horas extra aparte de eso, algunos días, y a veces mi mamá se enojaba porque llegaba muy tarde, pero sí Pero era eso como era porque tú ajá, querías o porque tu entrenador te decía o porque, ¿por qué? Porque tú te quedabas horas extra. porque yo le decía que nos quedáramos más tiempo y me decía que no había comido todavía y yo le decía, no importa, yo te traje comida, le llevaba el lonche preparado y le decía, que te quedas aquí, yo ya te traje comida. Era, y ella decía, ok, no más porque me trajiste comida y ya. No hay excusa que No, tú te no quedes. hay excusa que se no se quedara. A ver, Sí. eso fue a principios de tu entrenamiento, supongo, nos Sí, comentaste. esos fueron mis primeros 3 años. Ahí entrenaba cerca de mi casa y entrenaba con Jonathan Morales a veces. Así le hacíamos. A veces le llevaba de sorpresa comida para que se quedara más tiempo y así. Era bastante divertido. Ok. Entonces, haces rutinas extras, por lo que me Um, entiendes. O hacías rutinas extras. sí, pues sí, era extra, pero en ese entonces eres un niño, ¿no? Es como, no lo miras como un extra, como de, voy a hacer esto porque quiero ganarle a todos. Simplemente cuando empecé a jugar fue como de, me encanta pegarle al gallito, ¿no? Se siente bastante bien, se siente bien, el sonido me gusta, el pegarle y jugar y así. Y en los primeros 3 años cuando empecé a jugar, pues mi físico era malísimo, no podía hacer ni una lagartija. Entonces era súper malísimo. No hacía nada de ejercicio, solo empecé a jugar badminton porque me gustó mucho. Y, y sí, mis entrenamientos cambiaron muchísimo. Después de esos 3 años, empecé el siguiente año, fue como en el 2014, empecé a entrenar en las mañanas y en las noches porque quedé en la tarde de la escuela. Entonces entrené 2 horas en la mañana y entrenaba 2 horas en la noche. Entonces ahí ya entrenaba 4 horas, nomás por ese año. Y luego después de ese año, el 2015-16, nos dieron instalaciones oficiales allí en el CAR de Tijuana, y ahí entrenábamos 3 horas al día, de lunes a viernes. Entonces hacíamos nuestro físico de pesas 1 hora y hacíamos 2 horas de cancha. Y eso es lo que hacíamos. Entrenábamos a veces extras los sábados, o cuando teníamos concentraciones, pues sí, era de mañana y tarde y así. Nos la llevábamos. Después de esos 2 años, jugué un torneo en Estados Unidos, en un club, y me ofrecieron un patrocinio, un gimnasio de acá, eh, el cual pues acepté, y dije, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Se escucha bien, y, y me cambié a entrenar con ellos, a Estados Unidos, en la academia de ABA, una academia de aquí de San Diego. No estamos muy lejos. Entonces, aquí empecé con el entrenador de Filipinas.
ese entrenador, sí era, pues, bastante diferente, era muy, muy diferente el tipo de entrenamiento que él tenía, era de que 3 sesiones al día, los lunes, miércoles y viernes. Entrenábamos de 5 a 7 de la mañana y de 10 a 11 otra hora, y luego de 4 a 7 entrenábamos. Los lunes, miércoles y viernes, y de los martes y jueves entrenábamos 4 horas al día. Pero sí, el entrenamiento con él era muy diferente, fue de un año. De hecho, ahí fue donde obtuve mi lesión, la que les estaba platicando del hueso. Después del año, al final, se sentía como mis músculos se estaban acostumbrando y todo al entrenamiento. Pero pues sí, los huesos son algo que no puedes controlar, ¿no? Esos sí los tienes que a veces simplemente dejarse recuperar. Y sí, me sentía bastante, te sientes bastante bien cuando entrenas bastantes horas. Y fue una lesión bastante dolorosa. Después de ese año tuve que parar Después de ese año, ese entrenador se cambió de club y estuvimos ahí en el gimnasio por 8 meses sin entrenador. Pero ahí seguí en el club. Estuve sin entrenador por ese tiempo, nomás hacía mi físico, pero pues de la cadera para arriba, ¿no? Porque tenía el hueso quebrado, entonces me la pasé en muletas todo ese tiempo. Y después llegó mi otro entrenador, Halim Harianto. Él fue el número 1 del mundo en dobles en 2001, 2002. Es bastante bueno. Y lo llevaron al gimnasio y le ofrecieron el trabajo ahí, lo aceptó y empecé a entrenar con él. Y también los entrenamientos muy diferentes. Técnicamente hablando es bastante diferente, y los horarios de entrenamiento igual cambiaron. Fueron de 2 horas al día a 5 veces a la semana, y ya fue el horario que teníamos con él. De hecho, bajó muchísimo a como estaba entrenando antes. Y después de ese entrenamiento eso fue nada más un año, y después empezó COVID, con el coronavirus, y ya pues aquí estamos, simplemente entrenando, haciendo el físico, lo posible por estar en forma. Estoy entrenando con el entrenador vietnamita, Tommy Ho. Estoy entrenando con él ahorita. Llevo ya como 6, 7 meses entrenando con él. Llevo entrenando con él 2 horas al día. Nomás descanso los lunes. Así lo he llevado por 5 meses ahorita, ese horario. Y así están mis horarios hasta ahorita. Bastante bien, bastante bien. Y completa tu respuesta, me gustó mucho. Entonces, prácticamente si has tenido en tus distintos tipos de entrenamiento y diferentes horarios, siempre has dedicado cierto tiempo extra en tus rutinas, ¿no? Se podría concluir en eso. Sí, siempre se trata de dar el extra en tus rutinas. Claro, sí, como te venía diciendo, fue muy difícil la lesión que tuve, porque estaba acostumbrado a hacer lo que me dijeran, el entrenador me dijera, y hacer extra también. Y el ver que hay otro jugador ahí que está haciendo un poco de extra, pues dices, oye, también tengo que Eso te poner impulsa a seguir trabajándolo. y si él te mira Ya, haciendo extra, pues él también hace extra, y sí, dices, definitivamente. hay que darle con todo, a ver a ver quién se cansa más, y quién va a terminar haciendo un poco más. Y eso es la parte divertida, porque pues no es como rivalidad, porque por ejemplo, ese jugador que estaba aquí, pues es un muy buen amigo, tiene bastante nivel él, y nos la llevamos muy, muy bien, y entrenábamos bastante duro en ese entonces. Interesante. Oye, parte de todos de todas estas horas que me dices que le has dedicado a tu entrenamiento, por ejemplo, cuando estuviste en el CAR o en este donde fuiste, se podría decir becado en este gimnasio de San Diego, ¿parte de tu preparación incluía el área psicológica? En el centro de alto rendimiento la incluía, cuando entrenaba ahí en el CAR, pero era
era en grupo, no tenía un psicólogo personal, como quien dice. No tuve un psicólogo personal. Tuve psicología, de la escuela. Me mandaron por cosas de la escuela. La escuela me mandó con un psicólogo, mis papás iban conmigo y cosas así, porque pues a veces no me portaba muy bien, ¿no? Y cuando estaba más chico. Y pues ahí mi mamá y mi papá iban conmigo. Y pues la psicóloga te hablaba de diferentes cosas, no tanto deportivas, pero más que nada cosas normales de la vida, las cosas que tienes que hacer de día a día. Aprendí bastantes cosas en ese aspecto, pero deportivamente el psicólogo en el CAR era de grupo y entrenaba con muchos niños. Yo. En ese entonces, mi meta era a tratar de hacer el equipo lo más fuerte que sea posible, en el menor tiempo posible, para que pudieran jugar conmigo. Tratar de enseñarles lo más que pueda yo, porque yo también tengo que entrenar, ¿no? Y tratar de motivarlos, de sentir que se sintieran bien, que mejoraran lo mejor posible y que se sintieran a gusto, que era lo más importante, y que se divirtieran. Eso era una de mis partes que yo tenía haciendo ahí en el CAR, porque pues sí, era un equipo Ese era nuevo. tu papel. Sí, porque soy el más grande y era como de, no tan grande, ¿verdad? Tenía como 17, 18, ¿no? Pero eran niños como de 12, 13, el más grande de mí era uno que tenía, bueno, había uno que era como de mi edad, pero a veces iba, a veces no, y a veces no era tan constante, y el otro que seguía, tenía 2 años más chico que yo. Entonces, sí, el desenvolverte en psicología, hablar cosas personales en un grupo así de niños chiquitos que te miran como si fueras la estrella del... Ahorita esos niños ya están más grandes, ¿no? Entonces, esos niños te miran como la estrella del deporte ahí. No se me hacía a mí correcto el estar hablando de mis cosas personales, de mis cosas que yo sentía que estaba mal y cosas así, porque van a decir, él tiene debilidades, lo cual no tiene nada de malo, ¿verdad? Pero en ese entonces, pues pensaba totalmente diferente. Pues como te venía diciendo, quería ayudar al equipo lo más posible. Y, cuando me vine a Estados Unidos, no tengo ningún psicólogo, nada, no manejo nada de psicología deportiva, entonces, no. ¿Sentiste que esas sesiones de psicología te ayudaron? ¿Te influían de cierta manera en los resultados que obtenías en las competencias? Um, no, no sentía tanto eso, porque igual estaba muy chico y, como te venía diciendo, pensaba de una manera muy, muy diferente. A veces decía yo así como a veces no me lo tomaba en serio, y pues a veces iba con los niños y también miraba que a los niños les servía, y yo trataba pues de ayudarle a los niños y estaba ahí para hacer presencia con los niños y que todos tuviéramos nuestra clase de psicología normal, como de día a día. Creo que teníamos una vez a la semana lo que era psicología. Sí, supongo que también era difícil sobrellevar esas clases, esas clases de psicología que tenías con personas menores que tú. Supongo que eso sí debería ser un factor que afectó principalmente esas clases. Pero Sí, está bien, no, está sí. bien. Una pregunta más acerca del tema. ¿Llevas alguna dieta o durante tus entrenamientos llevaste alguna dieta específica? Sí, Eh, gracias. pues una vez empecé una dieta, cuando estaba aquí en el CAR, la cual no seguí porque tenía muchísima hambre todo el tiempo. No podía, era como de, wow, es mucha disciplina. El tener una dieta es muchísima disciplina. Sí estaba en dietas, así bastante estrictas, el simplemente no comer carne roja o cosas así. Pero el comer pollo es como de, wow, te cansa muchísimo. La mandíbula, simplemente ya no quieres comer, es muy, muy cansado.
y sí requiere bastante disciplina el llevar una dieta. Lo que tengo es que hago el scan de mi cuerpo y veo cuántas calorías necesita mi cuerpo para el día a día sin hacer nada. Y ahorita, por ejemplo, mi cuerpo está en 1850 calorías si nada más estoy sentado. Necesito 1800 calorías para poder, como sobrevivir, se podría decir. Entonces, tengo que ingerir más que eso porque pues estoy entrenando y así. Entonces, si simplemente trato de no comer cosas igual grasosas, no tomar soda, cosas no tan azucaradas, suplantar, poner cosas diferentes. No como tal una dieta, pero sí un control de lo que Sí, comes. un control de lo que estás llevando, porque si no, no tengo un especialista ahorita que me pueda ofrecer ese aspecto en el lugar donde estoy ahorita. Sí, cool, cool, cool. Ok, orientándonos un poquito fuera de este tema, acerca de tus competiciones y el cómo te enfocas tú, eh, ¿cuál es tu ritual durante o antes de una competencia o partido, ya sea importante o qué haces? ¿Cuál es tu ritual? Porque sabemos que todos los jugadores, aunque sean de retas, uno entra a la reta y se presina y eso basta como ritual. ¿Cuál es el tuyo? Sí, sí, sí. Sí, todos tienen su ritual. El mío, yo diría que cuando estoy jugando un torneo, pues me pongo mis audífonos, escucho música un rato, empiezo a calentar, empiezo a estirar. Después de que caliento, estiro un poco. Eh, a veces simplemente me quedo sentado en blanco, sin pensar en nada y por unos minutos, unos dos, un minuto, y después de eso, tratar de enfocarte lo más que puedes en el momento, ¿no? Porque como te digo, a veces las emociones te ganan y pues, y pues no estás enfocado y lo más importante es enfocarte en el presente porque hay cosas que todavía no pasan y no tienes que pensar en esas. Entonces, tratar de concentrarse en el presente y esperar el mejor resultado también. ¿Qué es lo que piensas o qué es lo que te motiva o qué es lo que te hace mantenerte enfocado durante una competencia? Lo que me hace mantenerme enfocado en una competencia Sí, básicamente, es, ¿qué te motiva o en qué piensas para mantenerte enfocado? durante el partido es pues simplemente el pensar en el juego, el pensar en la estrategia de juego que tengo que usar contra el jugador. Eso me mantiene muy concentrado en mirar qué es lo que está haciendo mal, en tratar de buscar su debilidad, el tratar de buscar algo, una entrada. Eso me mantiene ocupado y concentrado en lo que tengo que hacer. Porque si no estoy pensando en eso, pues el juego no funcionaría de esa manera. ¿Cómo lidias con los nervios o con el estrés durante una competencia? Los nervios y el estrés, siempre va a haber nervios. Siempre vas a tener un grado de nervios. Es algo complicado que algún jugador juegue un torneo al 100% como entrena. Es casi imposible. Y me lo ha dicho alguien que ha sido el número 1 del mundo. Entonces, por más duro que entrenes en una competencia, con que des un 75%, un 80%, vas a hacer algo importante. Si entrenas muy duro, claro. Pero lo que son nervios y eso, trato de simplemente tranquilizarme, mirar el presente, como te venía diciendo, el que ya estamos aquí, el que no hay, no hay por qué pensar en otras cosas, que no hay que sentir ese miedo de cosas que aún no pasan. ¿Cómo te motivas antes de un torneo para acabar con esta temática?
antes de un torneo, yo me motivo un día antes o 2 días o unos minutos antes, porque es muy diferente. Un día, 2 días, una semana, es muy, muy diferente. Una semana antes, pues estoy entrenando técnicamente lo mejor que pueda, enfocándome en jugar lo más que pueda. El simple hecho de estar mirando mis videos de día a día que me motivan, mirar a otros jugadores que pueden hacer cosas que puedo hacer y cosas que quiero hacer, también me motivan. Escuchar mi música antes de jugar es una de las cosas que también digo, ok, esto me tranquiliza porque me recuerda, no es simplemente la música, simplemente me recuerda todas las veces que entreno. El simple hecho de escuchar la misma música y decir, oh, esta música la estaba escuchando cuando estaba entrenando a las 12 de la tarde y estaba en el sol en la playa y estaba entrenando muy duro ese día y me acuerda ese momento cuando estoy calentando antes de un torneo y digo, ok, entrené bastante duro como para venir y ponerme algo nervioso, ¿no? Muchas gracias. Bastante información. Muchas gracias. De nada, de nada. Muy bien, sigo yo. Hola. Ok, hola, hola. Vamos a continuar con otra área de preguntas. Mi primera pregunta es, ¿cómo es la relación con tus compañeros de la misma disciplina o de la misma rama? Mi relación con mis compañeros, desde que empecé a jugar, siempre ha sido pues muy amigable. Siempre los hago sentir, supongo que bien, porque hasta ahora no creo que les moleste entrenar conmigo. Este, los trato de motivar, como te digo, entrenaba con niños chiquitos a veces, tratarlos de motivar, tratarlos de hacerlos sentir a gusto, y llegué a entrenar con gente de mi edad, la cual pues es bastante divertido, hablas de otras cosas totalmente diferentes, eh, pero sí, el simple hecho de que tengan las mismas ambiciones que tú es lo, es lo suave, lo divertido con los compañeros, porque están haciendo exactamente lo mismo que a ti te gusta. Claro, claro, y desde ese punto de vista donde tú tratas de guiarlos, tratas de motivarlos, pues también ellos te ven con admiración y como esa meta a lograr, entonces eso yo creo que hace que tengas como esa buena convivencia y sana convivencia con ellos. Sí. ¿Consideras amigos o familia a alguno de ellos? A varios, sí, a varias gente la considero como familia. Mi primer entrenador también lo considero como familia, estuvo conmigo demasiado tiempo. Me enseñó bastantes cosas. Jonathan Morales fue mi primer entrenador, me entrenó por 6 años. Nos divertimos muchísimo, nos peleamos muchísimo. Pero como todo es así siempre. Siempre van a haber sus altas y sus bajas y hay veces que pues simplemente a veces no estás de acuerdo con algunas cosas, él no está de acuerdo de otras cosas, pero al final de cuentas te das cuenta que es familia porque siempre estamos ahí para ayudarnos. Así es, siempre. Ya es parte. ¿Y dependes de algún compañero para dar un buen desempeño? No considero que necesite a un compañero. Claro, se siente muy bien el que algunos compañeros te estén observando, te den su apoyo, se siente bastante bien, te sientes un poco más completo, pero a fin de cuentas, cuando tú entrenas, a veces es como a veces cuando tú das tu extra, algunos días, pues a veces nadie está contigo y es un deporte solitario, juegas tú contra otra persona y pues tú tienes que estar preparado para darle el mejor resultado, aunque no haya nadie aunque no te esté coachando nadie atrás, no te esté nadie apoyando, tienes que estar preparado para eso. Así es. Y bueno, ahorita
ahorita ya no estás en concentraciones, estás en el Club de San Diego, pero cuando estuviste en esta etapa en el Centro de Alto Rendimiento y había concentraciones, ¿cómo era la convivencia ahí entre todos? La convivencia en las concentraciones fue divertida, a veces muy cansada. Hacíamos bastante físico a veces y la verdad es que estaba chico y no me gustaba ir a Mexicali. Siempre me quejaba con mi entrenador. ¿Por qué tenemos que ir a Mexicali? No me gusta, está bien caliente. ¿Por qué no vienen para acá? Acá se siente mejor el clima. Yo era de esos alumnos que si le decían corre esto, yo le voy a decir, pero ¿por qué vamos a hacer esto? ¿No? Sí. Con los años empecé a entender que pues el físico era bastante importante y cosas así, ¿no? Porque al principio nomás quería golpear el gallito, era todo, era la diversión. Después de eso, después de que mirabas a alguien que remataba bien duro y te quedabas así de, wow, yo no sabía que podían pegarle tan duro y yo también quiero pegarle así. Y ya empiezas a entrenar un poco más duro, pero con el tiempo uno se da cuenta de esas cosas. Muy bien. Sí, es importante y como te lo mencionaba, pues esa parte de convivir con tus compañeros que te admiran y quieren alcanzar tu mismo potencial o tú a ellos, eso hace todavía que le echen más ganas todavía. Vamos a pasar a otro rubro de preguntas. Ya nos mencionaste, pero de igual manera lo pregunto, ¿cuántos entrenadores has tenido en total? Tuve 1, 2, 3 y 4, 5. Sí. Jonathan Morales, Malvin Alcalá, Halim Jariento y Tommy. Perdón, 4. 4. 4 entrenadores. Y de ellos, ¿cuál consideras que ha explotado tu mejor potencial y por qué? Yo creo que todos me han explotado una parte adentro de mí, no como que me han golpeado, ¿verdad? Nada de eso. Pero todos tienen su manera de llegarte, ¿no? Todos tienen su manera de enseñanza y yo recuerdo que mis primeros 3 años, a pesar de que no tenía entrenamiento, no tenía las instalaciones adecuadas, ni siquiera pensaba en eso, solamente pensaba en que estaba muy divertido pegarle al gallito y era muy divertido, ¿no? Entonces no había esa sensación, de que necesitaba algo más o cosas así. Entonces, con Jonathan aprendí cosas muy diferentes, tanto personales como también en sí el crecer como persona, el ser más curioso, y después me moví con otro entrenador donde a él, vaya, no le importaba cómo te sintieras, él solo quería que le dieras lo más duro, ¿no? Lo más duro que pudieras. Y la mayoría de los entrenadores son así, ¿no? Siempre quieren el máximo y pues yo soy de los que si me dices que me aviente del cerro, pues a lo mejor lo voy a hacer y no voy a mirar abajo y pues sí está algo peligroso a veces. Claro. Si el coach lo hace, yo lo hago. Sí, lo dice. El coach dijo que lo hiciera, pues entonces yo lo hago. Y con él aprendí otro aspecto totalmente diferente. Llegó Halim y aprendí otras cosas muy, muy diferentes, técnicamente hablando, muy diferentes relacionado con el juego de badminton, el darte cuenta de otro mundo en el juego. Es muy diferente. Ya miras algo muy, muy diferente como un torneo mundial, un torneo internacional, y miras cosas que a veces no te dabas cuenta antes y simplemente te abren el panorama muchísimo más. Y con mi otro entrenador, Tommy, también lo mismo. Yo creo que la persistencia con él es muy, muy importante. El ser disciplinado, el ser constante haciendo algo es muy importante, y todos tienen su estilo, y yo creo que todos me han dado
lo mejor de ellos. Hasta ahora yo creo que ninguno siento como que no me quisiera enseñar, siempre he sentido como que siempre me quieren dar lo mejor y eso se siente bastante bien. Claro, claro. Eso ha ayudado mucho a tu madurez, tanto como persona como deportista. Entonces, ¿cómo describirías tu relación en sí con tus entrenadores? Mi relación con entrenadores lo diría que es más como amigos, pero al mismo tiempo con mucho respeto. Okay. Eso es muy Con importante. mucho respeto. Es algo, es algo muy, muy importante el, el respetar a tu entrenador, el quererlo y lo más importante que yo creo que va con un entrenador es que tenga la misma ambición que tú. Si el entrenador tiene la misma ambición que tú, pueden hacer una muy, muy buena combinación y creo que eso es algo muy, muy importante. Todos estos años que he tenido, siento que mis entrenadores tienen bastante ambición, al igual que yo. Claro, y eso ha influenciado mucho el seguir en el camino del bádminton. El que tengan tus mismas visión a futuro o tus metas a corto, mediano y largo plazo hace mucha influencia a que tú te sientas pues conectado con el deporte. Si tienes un entrenador que es distante, que nada más te enseña lo que corresponde, que no da ese plus o haces esa conexión con él, pues no se llega como más allá, como tú has a lo que tú has llegado con este cariño por el bádminton. Sí. ¿Has tenido en alguna ocasión desacuerdo con tus entrenadores? Sí, sí he tenido. Cuando estaba más chico tenía mucho ese problema. Cuando estaba más chico. Mi primer entrenador le tocó lo duro. Lo duro en actitud, lo duro en cosas así. Como te digo, iba a veces pues iba a clases de psicología porque me mandaba a la escuela, ¿no? Y me sirvieron muchísimo todas esas cosas. No me arrepiento de nada las decisiones de mi mamá, decisiones de mi papá, de mis hermanos, de todos. No me arrepiento de nada y creo que um, sí, sí he tenido discusiones con mi entrenador del primero, que te digo que le tocó de lo más duro. A veces eran por cosas muy simples como pero ya estoy muy cansado, me vas a poner a correr más, si acabo de correr 3 vueltas y te acabo de correr todo eso, y él era el que lo estaba haciendo mal y a mí me vas a poner a correr más todavía. Y pues a veces tienes que entender que es un equipo, ¿no? Pero a veces decía yo, oye, yo te estoy dando mis 100, 3 vueltas, y estoy preparado mentalmente para dar mis 100 en 3 vueltas, y en la última que vas a poner extra porque alguien más lo estaba haciendo mal, me vas a poner a mí a hacer que quieras otra vez el 100%. A veces eso no me agradaba mucho, pero son cosas que dices, oh, ok, el otro se tiene que poner las pilas y decirle, oye, si somos un equipo, lo vas a hacer duro, yo también lo estoy haciendo duro. Y, y el trabajar en equipo es de lo más importante. Si no tienes un equipo fuerte, pues, como les decía, no puede funcionar. Una de mis metas era hacer el equipo lo más fuerte posible. Claro, claro. Sí, y tal vez puede influenciar esta parte de la etapa de desarrollo humano en la que estabas, pues estabas en plena adolescencia, toda esa etapa de los 12 hasta los 17, 18 años, todavía a lo mejor entras en ese desacuerdo, pero conforme vas avanzando en el deporte y vas entendiendo y ahora ya con tu función como entrenador, tal vez a lo mejor ahora abres tu panorama un poquito más acerca de lo que son los entrenamientos, ya estás del otro lado preparando a las futuras generaciones en bádminton. ¿Siempre has confiado en las decisiones de tus entrenadores? Sí, siempre he confiado bastante en las decisiones de mis entrenadores. Um, Dato curioso, cuando, cuando me lastimé del hueso, fue por una sobrecarga de entrenamiento. Después de esa lesión, pues sí sentí mucho miedo, entrenar más, el hacer más extra, el saber que estaba entrenando muy duro y sientes como que te vas a romper otra vez, no sabes qué tanto darle o qué tan duro darle, porque a lo mejor te vas a volver a lastimar
Y, y sí, vaya que eso me duró bastante y fue en el periodo donde llegó el número 1 del mundo al gimnasio y fue como de, wow, quiero enseñarle que no me rajo, ¿no? Que estoy ahí para darle todo al nuevo entrenador. Y yo con mi lesión, acababa de salir de la lesión, no podía entrenar muy duro, hasta eso fue muy comprensivo, sí me dijo así como, no, está bien, tómatela tranquilo, vamos a hacer estos ejercicios y así, y, pero el miedo, pues, no, el miedo no se quita, ¿no? El miedo tarda en quitarse, y yo creo que sí, vaya, sí duré un año con eso. Con ese temor. Sí, con ese temor es difícil el volver a entrenar. Estaba entrenando muchísimo, estaba entrenando 6 horas al día y de repente nomás entrenas 2 horas, pero ya no quieres hacer extra porque te da un poco de miedo. Y después de ese año, pues empezó este año y pues me siento bien, me siento listo. Estaba entrenando bastante duro y quiero esperar lo mejor para el siguiente torneo. Esperemos ya los próximos eventos. ¿Tus entrenadores entonces te brindan el apoyo que sientes necesario? Sí, como te venía diciendo, siempre he sentido que mis entrenadores me dan todo lo que tienen para que mi nivel de juego funcione lo mejor posible. Y algunos de esos entrenadores no simplemente nivel de juego, sino tanto como persona. A veces yo siento que no es tanto en el badminton, a veces también son cosas de la vida diaria y siento que siempre me han dado muy buenos consejos y me han dado muy buenas enseñanzas, al igual que toda mi familia, ¿no? Le agradezco muchísimo a mi mamá y a mi papá porque son los que siempre han estado ahí para mí y es algo muy importante para mí, el que siempre me apoyaron. Gracias a eso, pues, estoy donde estoy ahorita, si no, no se podría. Claro. Ya en esta última parte de la entrevista, voy a cambiar un poquito el tema, ¿qué opinión tienes acerca de la psicología deportiva? Yo creo que la psicología deportiva es muy importante, el estar listo y preparado para, para un torneo, para estar preparado hasta para un entrenamiento. Yo creo que es muy importante. Hay días que dices, wow, no quiero entrenar, pero dices, contra el que voy a jugar no se va a tomar un descanso hoy. Y ahí es donde encuentras la motivación y dices, oye, tengo que entrenar. Pero hay veces que uno se encuentra en su motivación de diferentes maneras y, y como te venía diciendo, yo no tuve una psicología en sí deportiva en todo mi trayecto que llevo jugando badminton. Ya tengo 11 años jugando badminton. Sí, 11, sí, como 11 años, wow, ya llevo bastante jugando badminton. Y no había tenido la psicología, pero yo digo que es algo muy importante. Yo quería estudiar psicología, de hecho. Me gusta mucho la carrera de psicología, es muy interesante. Sí. Sí, es muy interesante la carrera de psicología y ya relacionada con el deporte, que es algo que te gusta, pues todavía aún más. ¿Cómo te motivas para seguir en la disciplina del bádminton? En la disciplina del badminton yo digo que siempre me ha gustado muchísimo. Es algo que no me imagino no hacerlo un día. No me imagino el no poder entrenar, el no poder enseñarle a alguien. Llevo 3 años enseñándole a gente, badminton, a niños, a adultos, y he visto muchos diferentes tipos de actitudes en niños, muchos diferentes tipos de actitudes en señores, tienes que enseñar a personas de diferente manera, y es muy divertido el hecho de enseñarlo, se siente bastante bien, sientes la satisfacción de ellos a cuando lo aprenden, entonces es muy emocionante el enseñarlo, pero al mismo tiempo, pues estoy joven y me gusta mucho jugarlo y por eso pues sigo entrenando. En un futuro espero poder seguir enseñando el deporte porque ahorita lo sigo enseñando, ¿no? Pero espero enseñarlo a futuro también. Sí, claro, toda esa experiencia ya como entrenador, ver
ver sus logros y alcanzar sus metas también es parte de alcanzar tus logros y metas como entrenador. Y Sí. como te digo, te amplía el panorama acerca del deporte, porque tú nada más cubrías la parte como deportista, pero ahora ya que estás como entrenador, tienes una mayor visión de todo lo que implica el juego. Sí, te abre muchísimo el panorama. Siento que mi nivel de juego, hablando técnicamente, se amplió muchísimo al enseñarle a gente, a niños, a adultos, el tener esa ambición porque aprenda, te hace querer investigarlo más y, y querer enseñarle de la mejor manera. Si no lo entiendes de esta manera, lo entiendes de otra y de otra y de otra, y sí es algo, sí es algo bastante divertido y entretenido. Me gusta Claro, muchísimo. claro, trabajar diferentes edades te obliga a investigar un poco más de cómo llegarles y cómo convencerlos o a que Sí, te entiendan. sí, Otra pregunta, ¿has tenido situaciones personales que te impidieron competir o influyeron en tu resultado? influyeron en mi resultado. Um, el torneo que les estaba hablando del 2014, yo creo que esa vez influyó mucho emocionalmente, porque, como les decía, sentí demasiada presión. Fue la primera vez que sentía presión. Fue como de, wow, siento presión. Y no fue tanto de la gente del centro de alto rendimiento. Sí sentía a un lado eso, ¿no? Fue de, wow, siento como que todos me están apoyando. Mi entrenador está ahí y se ve que pues, quieren que gane y que quieren que haga esto. Mis papás nunca se habían presentado a una competencia. Fue la primera vez que se presentaron a una competencia nacional, porque el clasificatorio me había ido bastante bien. Y el simple hecho de no haber logrado lo que querías lograr, y pues sí, sí te cala bastante, ¿no? Porque dices, wow, le quiero mostrar a mi mamá y a mi papá que pues todo el tiempo que he invertido, el tiempo que me han dado y todo eso, Ujú. sí, querer darles algo a cambio de, de todo lo invertido que ellos pusieron, y pues sí lo aprecio muchísimo. Mi mamá y mi papá siempre me han dado lo mejor. Claro, claro, y aparte la edad en la que te encontrabas en el 2014, pues también eso pudo haber influido a sentir esa presión todavía aún más, sentir todas las miradas, todas las expectativas que tenían acerca de ti en ese torneo. Bueno, vamos a pasar a nuestra última pregunta ya para cerrar la entrevista. Que nos compartas tu respuesta de si este deporte te hace feliz. Ah, creo que en toda la entrevista les dije que me hace muy feliz, pero sí, me hace muy, muy feliz este deporte. Como te digo, no me imagino no practicarlo un día, no el no poder enseñarlo. Días que cuando te lastimas dices, wow, ya quiero jugar, ya quiero hacer algo. La, la lesión que tuve, el doctor me dijo que esos huesos raramente sanan. Me acuerdo que lloraba con mi mamá en ese entonces y le decía a mi mamá así como de, dijo que tal vez no sana, y mi mamá decía así como de, no, pero ya vas a ver que sí va a sanar y cosas así. Y son cosas que dices, wow, a veces tus papás te sacan de esas, de esos baches que hay en tu carrera deportiva, y dices, pues qué bueno que tengo ese tipo de personas y ese tipo de apoyo como tus papás. Claro, siempre es importante esa motivación para seguir y sobre todo después de lesiones y algunas derrotas que no se esperaban. Pero Sí, bueno, sí, durante toda la entrevista nos hiciste ver este amor, este cariño que tienes por el deporte del bádminton y que te ves a largo plazo trabajando en esto. Todo, como jugador y como entrenador, estar en los dos ámbitos va a enriquecer mucho tu carrera. Y en lo personal y todos mis compañeros, hablo por todos mis compañeros, te agradecemos mucho el que nos compartieras este tiempo, que nos compartieras toda tu experiencia en el ámbito deportivo. Ha sido muy enriquecedor para nosotros y nuevamente te agradecemos esta oportunidad que nos diste de entrevistarte. Gracias.
Humberto. No hay problema, no hay problema. No, pues gracias por entrevistarme. Hace mucho que no me entrevistaban ya. Me sentí algo nervioso al principio. Dije, wow, hace mucho que no me entrevistaban. Ok, vamos a hacerlo. Estuvo muy, muy divertido y muy buenas preguntas. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias a ti. No, gracias a ti. De nada, de nada.